En esta noche, el capítulo de Ingeniería Electrónica, a quienes agradezco por darme la oportunidad de exponer, vamos a conversar sobre la red dorsal de fibra óptica y sus desafíos. Voy a traer un enfoque de la academia que hemos venido analizando permanentemente en la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Marcos. Vamos a traer esa visión que hoy en la noche hemos visto incluso diversos especialistas con diversos enfoques, y creo que todos coincidimos que han sido muy interesantes y muy importantes. Y en ese sentido vamos a darle un enfoque de lo que significa el tema de la red dorsal, pero desde el punto de vista de la academia. Vamos a analizar de manera rápida lo que es una radiografía digital de innovación que se encuentra en nuestro país. Formulamos desde la academia que es necesario establecer la ecuación CTI igual a TIC. Vamos a hacer una ligera remembranza a la ley de banda ancha y por supuesto a la red dorsal, su impacto, los stakeholders, el liderazgo que debe tener el gobierno y lo que significa la política de Estado. Este cuadro creo que todos lo conocemos, que tiene que ver fundamentalmente con el índice de competitividad del Foro Internacional de Economía, en la cual nuestro país, como ustedes podrán ver, estamos ubicados en el puesto 67. Esa es la realidad de nuestro país que actualmente estamos ubicados. Como lo reitero, es del Fondo Económico Mundial. ¿Y cuál es el que nos lleva a esa ubicación un poco preocupante? En primer lugar, vemos el tema de la infraestructura, que estamos muy por debajo de lo que debemos de tener para estar a la altura de lo que hoy hemos visto, por ejemplo, del amigo que expuso de la China, de Corea, del Asia y de Europa. Y por otro lado también vemos el tema de innovación. Dos palabras claves que en esta noche creo que debemos de analizar, y es que por eso que la academia también nos preocupa mucho, sobre todo en el tema del desarrollo de la infraestructura y el tema de la innovación y por supuesto el desarrollo de la tecnología. Es en ese sentido que vamos a enfocar el impacto de la red dorsal de fibra óptica que en nuestro país se ha instalado y lamentablemente tiene muchos desafíos que cumplir. El FITEL en su momento hizo esta radiografía también. Según el FITEL, en tema de datos, nuestro país tiene aproximadamente en conservicio el 30%, existiendo una brecha, reitero, en datos, tanto en fijo y en móvil, 70%, altísimo. Y en lo que se refiere al tema de voz, tenemos conectados 79%, tanto en fija y en móvil, y la brecha aquí es bastante menor, el 21%. Pero sin embargo aquí también nos corresponde hacer una pequeña reflexión. Si nosotros analizamos, por ejemplo, en el tema de la tecnología celular, vamos a encontrar que hay un gran porcentaje de ciudades que todavía están con 2.5G, mientras que el mundo ya está en 5G. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un desequilibrio entre el desarrollo y el acceso a la tecnología que hoy lamentablemente estamos teniendo. Si bien es cierto, la brecha es menor en voz, pero sin embargo, el uso de la tecnología no es la adecuada y no hay un equilibrio, por decir menos, entre las diversas sociedades de nuestro país. ¿Qué planteamos de la academia nosotros? ¿Qué consideramos cuando estamos estudiando en la Escuela de Posgrado de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de San Marcos? Consideramos que el desarrollo de nuestro país debemos de impulsar la ecuación CTI igual a TIC. ¿Qué significa esa ecuación? Significa que CTI tenemos que impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación y por supuesto la tecnología, la información y la comunicación. ¿Qué significa eso? Significa que a través de la CTI nosotros vamos a generar conocimiento. Pero no basta solamente con generar ese conocimiento,
sino que ese conocimiento hay que transferirlo, hay que formar equipos multidisciplinarios. Y para ello, nosotros consideramos de suma importancia consolidar y desarrollar las TIC, es decir, la tecnología de información y comunicación. ¿Cuáles son los pilares del CTI? Consideramos que debemos de impulsar los parques científicos y tecnológicos, la alianza público-privada para el fomento de la ciencia y la tecnología, el fomento de patentes. Las universidades lamentablemente hoy no estamos articulados para desarrollar las patentes, nuevos desarrollos, y es ahí que el gobierno a través de Indecopi tiene que facilitar el tema de las patentes. Si ustedes entran a Indecopi van a encontrar de que apenas el 1% de las patentes que hay en Indecopi corresponden al desarrollo de la tecnología nacional. El resto son de las patentes transnacionales, fundamentalmente de las tecnológicas y de las farmacológicas. Y por otro lado, con el concepto de las semillas, de las incubadoras de empresas, consideramos que es importante desarrollar las empresas de base tecnológica. Fomentar también lo que es la industria del software, de contenidos que hoy también se van a hacer bastante necesarios, y por supuesto, los sistemas regionales de innovación. Mientras la innovación no se descentralice a través de los gobiernos regionales, no vamos a tener la capacidad para disminuir esa brecha que el Foro Mundial Económico actualmente nos muestra que estamos en los últimos lugares. ¿Y cuáles son los pilares de la TIC? En primer lugar, la promoción de la banda ancha. En segundo lugar, la competencia de la telefonía móvil. Aquí se impulsó en su momento lo que son los operadores móviles virtuales, los OMBs y los OMRs, que lamentablemente por la diversa regulación han sido estancados, no han sido motivados, ni impulsados, ni consolidados. Impulso del gobierno electrónico. Hoy también se habla de que es la transformación digital. No sé si ustedes se han dado cuenta que hoy el gobierno ha sacado un decreto supremo en el que está haciendo que todos los gobiernos municipales tengan una oficina de gobierno digital. Es decir, están pensando ya en lo que es la digitalización del país. Eso es bueno, pero lo malo es que falta la acción. Por otro lado, también la consolidación de la telemedicina, el sistema nacional satelital, porque el Perú no es un país multitecnológico. No podemos nosotros solamente pensar en la fibra óptica, sino también lo que es el satélite, radioenlaces. Incluso, en su momento, podríamos pensar lo que son los Festún, es decir, los famosos cables submarinos. Y por otro lado, el fomento de las telecomunicaciones rurales, y algo muy importante, que debemos de considerar al Internet como un derecho fundamental, para que de esa manera acceder a lo que es una sociedad de la información y el conocimiento. Y por supuesto, seguir cambiando el tema del marco legal de las telecomunicaciones. Si ustedes entran a revisar la Ley General de Telecomunicaciones, que es un texto único ordenado, se van a encontrar que esa legislación es de los 90, desde cuando se privatizó Entel y CPT. Van a encontrar que ahí, por ejemplo, en el primer punto, el objetivo dice que las telecomunicaciones van a servir para pacificar el país. Es decir, nos hemos quedado en la década del 90, mientras que tanta agua ha pasado bajo el río, incluso desde el punto de vista tecnológico y también normativo y estilos de vida, que tiene mucho impacto en el desarrollo de las telecomunicaciones. Ahora, entrando al tema, la ley de banda ancha. Esta ley de banda ancha, la 29904, se impulsó en el año 2012. En ese entonces, disculpen que lo diga, fui congresista de la República y tuve el gran honor de impulsar esta ley, la ley de banda ancha. La ley de banda ancha, cuyo objetivo es lograr la conectividad de datos a Internet de manera permanente, es decir, fomentar lo que es la alta velocidad e integrar y fomentar lo que son las supercarreteras que actualmente son necesarias para nuestro país. Ahora, vamos a decir de manera rápida, ¿cuáles son las características de la red dorsal? Tiene una inversión de aproximadamente 350 millones de dólares, con una extensión de 13.000 kilómetros de extensión en todo el país, a un alcance de 180 provincias. El Perú tiene 196 provincias. Las otras, por cuestiones geográficas, el diseño se hizo para que sea vía satelital o radioenlace, pero el alcance son para 180 provincias. El modelo es un operador neutro. ¿Qué significa eso? Que la empresa que ha sido adjudicada, que es Azteca Telecom, no puede dar servicios a los usuarios finales, solamente a operadores. Es decir, se podría decir que es un modelo wholesale, en la que se combina prácticamente carrier-carrier, pero no puede dar servicio
a usuarios finales. Y por otro lado, están las redes regionales que ahora se están desarrollando en nuestro país. Tengo entendido que hay 8 ya que están en ejecución y en este año se han adjudicado 7. Incluso ahí también hay que poner todos los reflectores para ver cómo se están dando estas redes regionales. Con un alcance hasta hoy de 1.529, es decir, las 8 redes que se están desarrollando. Ahora, ¿cuál es el impacto de la red de banda ancha? ¿Cuál es el impacto de la red dorsal? En primer lugar, lo que hace un momento se decía que es importante que un país desarrolle su banda ancha. Entonces, la red dorsal, cuando fue concebida precisamente para el desarrollo de la banda ancha en el Perú. Si bien es cierto que ya existía Internexa, existía Telefónica, el propio Claro, pero sin embargo, hace un momento, Víctor Torres, un viejo amigo, me decía, mira Mesías, todo el desarrollo de ese mapa solamente es en la costa. Y efectivamente, todo es en la costa. Entonces, cuando se diseña el concepto de la banda ancha, como ustedes han visto, la red dorsal, ya llega a 180 capitales de provincia. Es decir, no solamente de la costa, en la época de Entel existía la fibra óptica nacional, el famoso FON. Pero no solamente eso, sino también llegar más allá. Por otro lado, el objetivo de la red dorsal es incentivar la competencia de oferta. Por otro lado, ampliar la cobertura y también la capacidad, tanto de los servicios de empresas operadoras. Y por otro lado, conectar a todos los sectores del Estado. Si ustedes hacen un inventario, hacen un análisis, se van a dar cuenta, fíjense que el Estado consume en estos momentos baja capacidad de Internet. Los colegios, ¿sí? Azteca Telecom. Sí, mira, más adelante voy a ver ese tema, pero como le dije hace un instante, el concepto de esta red cuando se diseñó, efectivamente lo que te han dicho es cierto, es decir, operador neutro, que no tiene la capacidad de dar servicio a usuarios finales, pero sí te pueden dar servicio a través de un operador. Pero vamos a seguir más adelante, cuando hablamos del Estado, los temas pendientes. Ahora estoy escribiendo yo de manera general cuál es el impacto, pero luego vamos a ver cuáles son los desafíos precisamente por qué la red no está funcionando como debe funcionar. Por otro lado, el impacto que debería de tener es la modernización de la gestión pública, de la famosa reforma del Estado, consolidación de un ciudadano digital, ver el tema de la alfabetización digital, consolidación de la ecuación CTI-TIC, como le dije al instante, y también la consolidación de la telesalud, la consolidación de la teleeducación y el impulso de las ciudades digitales. Hasta aquí es el objetivo de la red dorsal. Hasta aquí es el sueño, digamos, que tuvimos cuando se impulsó la ley de banda ancha. Hasta aquí es lo que nosotros pretendimos en su momento lograr, tanto de la academia como también en su momento del Congreso de la República. Ahora, ¿cuáles son precisamente las tareas que faltan ahora para que esta red funcione de verdad? Hoy existe el gran peligro que la red dorsal se convierta en un gran elefante blanco. Hoy corre el peligro que la red dorsal simplemente haya sido un monumento a los buenos deseos. 330 millones de dólares aproximadamente se han invertido en esta red dorsal. 330 millones de dólares que han salido de los impuestos de todos los peruanos. 330 millones que nos pertenecen a todos nosotros, no se pertenecen al Estado, sino a todos nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? En primer lugar, la tarea pendiente es renovar el contrato con Azteca Telecom. Ese contrato tiene que renovarse. Entiendo yo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del viceministro, ya enviaron a OCITEL el requerimiento para que empiece la negociación o la renegociación de ese contrato. En estos momentos hay arbitrajes entre la empresa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esperemos que estos arbitrajes se resuelvan. Acá todos creo que somos ingenieros y sabemos conceptos básicos como el concepto del jitter. Ese jitter también lo han llevado a arbitraje. Entonces, son temas que tenemos que ver de manera inmediata. Ahora, lo que decía el señor capitán de la Policía Nacional del Perú,
cuando justamente anteriormente se hablaba de que tiene que interconectar al Estado, cuando se impulsó la ley de banda ancha, además de la instalación de la fibra óptica dorsal como un proyecto a nivel nacional, se contempló también implementar la red NACE. ¿Qué significa la red NACE? La red nacional del Estado. Esa red nacional del Estado, lamentablemente hasta hoy no se ha implementado. Si ustedes revisan el cronograma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, parece que fuera unas calendas griegas. Es decir, que están pensando que todos vamos a esperar de aquí hasta el 2021 para que se haga por lo menos el inventario. Yo coincido con el señor capitán que ellos, por ejemplo, se sienten frustrados, no solamente ustedes, todo el ministerio, porque si instalamos la red NACE en nuestro país, como Estado, como gobiernos, aproximadamente, según el estudio que se hizo en el 2004, aproximadamente por una comisión multisectorial, se llegó a la conclusión que se ahorraría aproximadamente el 40% de lo que el Estado gasta en telecomunicaciones. Entonces ya veríamos que ellos somos interesados para que no se implemente la red NACE. Esta red NACE es la que precisamente tiene que interconectar a todos los sectores del Estado. Lamentablemente, hasta hoy no se está haciendo esa red NACE. Por otro lado, la Red Nacional de Investigación Educativa, para el fomento precisamente de la educación. Ustedes recordarán que antes se impulsaba la RAP, la Red Académica Peruana, que con mucho entusiasmo también se hacía entre la Católica, San Marcos, la UNI, la Ricardo Palma, la Cayetano, la Molina, y al final vimos que tampoco ha tenido mucho efecto. Pero por eso se contempló la Red Nacional de Investigación Educativa, liderado por CONCITEC. Adivinen qué, hasta hoy no existe la demanda que requieren las instituciones educativas. Ahora, ¿quién lo tiene que hacer eso? Hay una disputa entre el FITEL y CONCITEC. Entonces, por ahí también hay otro tema que debemos de cambiar rápidamente. La supervisión de las redes regionales. Las 8 redes regionales que ya fueron, digamos, concesionadas en su momento, no han sido supervisadas. En Cajamarca, donde yo soy, por ejemplo, la red se adjudicó en el año 2015. Ya estamos en el 2018 y no sabemos cómo está la estructura de la red, no sabemos el porcentaje de transporte porque la red se dividió en transportes y acceso, no sabemos qué porcentaje está. Muchos quieren ya el internet, los colegios, pero sin embargo, recién entiendo que el Ministerio de Transportes ha adjudicado la supervisión a algunas empresas, de algunos ingenieros que también conocemos. Y por otro lado, no existen las agendas digitales regionales. Es otra tarea pendiente, las agendas digitales regionales con el ánimo de darle mayor motivación a las regiones y también al gobierno nacional. Fíjense que otro tema, como les decía hace un instante, hay que evitar que la red dorsal se convierta en un elefante blanco. Hay que evitar. Y esa tarea, más adelante la vamos a ver a quién le corresponde. Masificar el Internet. Si no hay Internet, no hay acceso al conocimiento, no hay acceso a lo que es a la información y fundamentalmente a las zonas rurales. Dentro del contrato que tenemos que revisar es el tema tarifario, la estructura de la red y la velocidad de acceso. Hablaban de 1 giga en la China, hablaban de megas, gigas en Corea, en la China. ¿Y aquí cuánto estamos hablando en nuestro país? Nos hemos quedado en 516 K y se creen alta velocidad. 2 megas dicen es altísima velocidad, existiendo lo que es una carretera, una supercarretera. Ahora, la operadora también tiene que generar nuevos servicios, no solamente yo la verdad que no sé si voy a ofenderme, yo fui gerente de Lucent Technologies y para ganarme el dinero como account manager tenía que buscarme a los clientes por donde tenga que buscarme, pero ahora creo yo que, no sé, el gerente de Azteca Telecom creo que se sienta a recibir a los clientes. Entonces, ahí ¿qué tiene que hacerse? Tiene que buscar nuevos servicios para darle mayor valor agregado a esa red dorsal. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que analizar para ver esas tareas pendientes? Yo analizo acá bajo el concepto de los stakeholders. ¿Quién tiene que liderar? Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora hemos escuchado que ASA va a llamar MTTIC, es decir, el Ministerio de Transportes y de Tecnología, Información y Comunicación. El OCITEL también no puede quedarse atrás. La propia Azteca Telecom también tiene que preocuparse.
las operadoras también, los proveedores de tecnología y los usuarios en general. Los stakeholders son grupos de intereses que tienen tres características fundamentales: poder, urgencia y legitimidad. Poder, urgencia y legitimidad. Esos son los que definen los grupos de intereses. Como son tres, la combinación de eso al cubo es nivel 8 combinaciones. Y esas combinaciones debemos de tener en cuenta para definir el poder de los stakeholders para lograr que la red dorsal trabaje y no se convierta en un elefante blanco. Ahora, ¿quién es el liderazgo? El presidente de la República tiene que asumir el liderazgo. Las escaleras, como siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir esta noche, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Esperemos que el presidente de la República, como es ingeniero, si bien es cierto, es civil, pero entienda el poder de la tecnología, el poder del Internet. Y por supuesto, el presidente del Consejo de Ministros, el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene que liderar. Y hay que sensibilizar a las regiones. Ustedes van a las regiones donde han sido adjudicadas las redes regionales, ustedes le preguntan al gobernador regional o a los consejeros regionales, no saben nada de esas redes. No saben que esas redes se están instalando. En Cajamarca la red cuesta 150 millones de dólares. Y nos cuesta a nosotros. Y sin embargo, el gobernador regional y los consejeros no saben que esa red se está instalando en Cajamarca. Y por supuesto, vuelvo a insistir, establecer las agendas regionales, tanto digitales como de innovación. Ahora, los últimos esfuerzos que se han hecho desde el Acuerdo Nacional, se ha logrado establecer lo que es la política de Estado número 35. En esta política de Estado número 35, en la que personalmente, otra vez en el enfoque de la academia, tratamos de buscar que haya una ecuación, una igualdad entre el hombre y el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya estamos inmersos en la sociedad del conocimiento, ni siquiera de la información. Y por lo tanto es bueno lograr ese equilibrio. Y por eso que se planteó la política de Estado número 35, donde decimos que es necesario desarrollar una política de Estado con el objetivo de consolidar la sociedad de la información y el conocimiento, teniendo como medio a las TIC. Ahora ya hay una política de Estado, ya no hay pretexto, ni del gobierno, ni de los ministerios, para que digan que no tienen el marco legal para el fomento de las tecnologías. ¿Cuáles son, de manera rápida, los objetivos de esta política de Estado? En primer lugar, generar una institucionalidad multiestatemaria, fomentar el pleno ejercicio de los derechos en un entorno digital, promover a través de la educación la inclusión digital y también lo que es la alfabetización digital. Millones de hermanos nuestros, compatriotas nuestros, viven excluidos en las zonas rurales. Aunque les parezca mentiras, no tienen acceso al Internet y ni siquiera muchas veces a lo que es el tema relacionado, los servicios básicos como agua y electricidad. Y por supuesto, ampliar la infraestructura para reducir las brechas digitales, fomentar la reforma del Estado y promover las TIC como un factor de empleabilidad y no de exclusión, porque muchos creen de que la tecnología puede excluir a las personas. Entonces ustedes pueden ver, para resumir, de manera general, porque entiendo la hora que ya se ha escapado un poco, además el ingeniero Rocafuerte está medio molesto conmigo porque él entra ya a exponer. Entonces miren, le decía que ya está lo que es la radiografía del país, que estamos muy por debajo de los niveles de conectividad. Luego está la ley de banda ancha, las redes regionales, la fibra óptica, y luego está la red dorsal, que tiene un gran impacto, pero que necesita ser puesto en valor. Y para eso, ¿quién tiene que hacerlo? El gobierno, a través del concepto de los stakeholders, y para hacer eso, ellos pueden encontrar un soporte en la política de Estado número 35 del Acuerdo Nacional. Yo les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias.